a nuestro último día de conferencias. Estamos muy agradecidos por contar con su participación, los que nos han acompañado en estos 3 días. Y para empezar este último día, vamos a tener una conferencia titulada Anatomía Neurooncológica, Fibras Blancas, impartida por el doctor Santiago Núñez, neurocirujano con alta especialidad en neurocirugía oncológica y neurooncología, egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México y que actualmente funge como jefe de servicio de neurocirugía del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, así como coordinador de la Clínica de Tumores Cerebrales y fundador del Laboratorio de Microcirugía y Habilidades Neuroquirúrgicas de la misma institución. Muchísimas gracias, doctor Núñez, por acompañarnos el día de hoy. Le cedo la palabra. Bueno, pues comencemos pues ya con la charla este domingo. Primero, pues muchísimas gracias al chapter de Mission Brain de la Universidad Autónoma de Guadalajara, al comité organizador y a todos ustedes, los asistentes a este simposio que se levantaron el día domingo a las 9 de la mañana, día de carrera de Fórmula 1, en donde está como en la vuelta 36. Quien le interese, Checo Pérez va en segundo lugar, y que hayan preferido ver esta charla en vez de dormir o ver algunos eventos deportivos a quienes les gusten. Pues nada, neuroanatomía oncológica de los tumores, de las fibras blancas. O sea, ¿por qué es este tema? Fíjense bien, aquí lo que nosotros tenemos es un corte, una disección de un encéfalo en un corte coronal, donde tenemos el hemisferio del lado derecho y el hemisferio del lado izquierdo. Y hay que entender que cuando nosotros tratamos tumores cerebrales intrínsecos, como sería principalmente los gliomas, ese es el ejemplo más clásico, estos tumores van a crecer dentro así del parénquima cerebral y obviamente el parénquima cerebral pues, va a estar constituido por varios elementos, no es solamente una masa ahí de sustancia. De ahí que nosotros tengamos que diferenciar entre qué es sustancia gris y sustancia blanca para empezar a trabajar con esta plática. Entonces, la corteza cerebral, esta que ustedes ven así en un tono mucho más oscuro, se encuentra formada principalmente o se encuentra formada por sustancia gris. Y la sustancia gris tiene cuerpos neuronales, somas neuronales. ¿Qué es eso? Pues es el cerebro de la neurona, digámoslo así, es el soma neuronal es el que recibe los impulsos de otra neurona o el que toma decisiones sobre qué impulsos mandar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues por ejemplo, bien clásico, imaginemos que a una persona le dicen, hola, ¿cómo estás? Esa, hola, ¿cómo estás? Pasa por los elementos auditivos, se comunica, llega hasta un soma neuronal que codifica, recibe ese estímulo, codifica y se me están saludando. De ahí entonces, ese soma neuronal va a mandar un cable completo que se llama axón, hacia una segunda neurona que va a interpretar ese estímulo y ese estímulo va a generar también una respuesta. Esa respuesta va a mandar otro cable nuevamente hacia otra neurona, hacia otro soma neuronal, para poder mover los músculos de la fonación y decir muy bien, muchas gracias. Entonces, simplificado bastante, pero haciéndolo muy entendible, pues ese es el proceso por el cual nosotros hacemos todo basados en nuestro cerebro. Entonces, tenemos sustancia gris, que se encuentra acá en la periferia, núcleos basales, y sustancia blanca. Y todo lo que se encuentra en la sustancia blanca, todas esas fibras son puros axones. Es el cable que comunica entre dos receptores y tomadores de posición. Si nos vamos a ejemplos antiguos, el soma neuronal sería el CPU y el cable que comunica el teclado con el monitor o la impresora sería el axón. Obviamente, pues ya todo es Wi-Fi, ¿no? Y aquí lo vemos, fíjense, esto es pura sustancia gris, lo que les estoy poniendo, son núcleos grises basales y la corteza cerebral, y todo lo demás es sustancia blanca, puro cable que comunica. Ahora, si ustedes cortan el cable, por más que sirvan el teclado independiente, el monitor independiente, la impresora independiente, no van a poder trabajar el proyecto que ustedes quieran trabajar. De ahí que en cirugía oncológica, y ahora se los comento, los estudios de plasticidad neuronal nos dicen que cuando lesionamos una zona funcional en la corteza, donde están los somas neuronales, sí podemos recuperar función. Pero si lesionamos un axón, si lesionamos un cable de fibra blanca, entonces ese paciente va a perder de manera irreversible la función y por eso es muy importante estudiar cada una de estas fibras.
que aquí las ponemos, porque no solamente es una masa de sustancia blanca, ¿no? Son un montón de fibras, como el cuerpo calloso, como el fascículo del cíngulo, el fascículo longitudinal tipo 1, el longitudinal 2, el longitudinal 3, el fascículo arqueado. Todo esto, la idea es que ustedes lo puedan identificar de manera adecuada cuando ustedes ven un estudio de imagen que tenga un paciente, para que ustedes puedan predecir cuáles son los probables déficits que puede tener este paciente y si en algún futuro ustedes son neurocirujanos, puedan decir, tengo que cuidar estas partes con el paciente. Esto es a lo que me tengo que enfocar. Y de hecho les voy a enseñar cómo es que cuidamos a estos pacientes. Nuevamente, otro ejemplo, vemos las áreas funcionales de corteza y todos los cables que las conectan. Todo esto son fibras blancas que ahorita vamos a tipificar de manera adecuada. Ahora, fíjense bien. Esta es la clasificación general de las fibras blancas. Esta hay que aprendérsela. Es muy sencilla, pero hay que aprendérsela para poder, ahora sí, estudiarlas de mejor manera. ¿Y cómo no la aprendemos? Pues es facilísimo. Las fibras blancas se clasifican según lo que conecten. Entonces vamos a tener tres principales, las de asociación, comisurales y de proyección. Las de asociación son las únicas que tienen dos subclasificaciones. Las fibras cortas o fibras en U, que van a ser las más superficiales, las fibras que después de que nosotros quitamos la corteza, si estamos hablando de una disección en laboratorio de un cerebro, después de que quitemos la corteza, van a aparecer estas. Es como un esqueleto, es como un coral. Y estas no tienen una función específica, toman la función del área donde se encuentran, pero su característica principal es que las fibras cortas o en U son fibras que conectan giros y circunvoluciones, nada más. O sea, conectan áreas vecinas, proximidad. No conectan nada más. Entonces, pues eso está bien fácil. No tienen mayor nombre, se especifican según la zona en donde conectan y conectan solamente giros y circunvoluciones. En cambio, las fibras de asociación larga, ustedes me van a decir que conectan. Este es el fascículo arqueado. Y el fascículo arqueado, en su denominación más moderna, tiene su inicio de trayecto en los giros medio, inferior, medio y superior de la cara lateral del lóbulo temporal, va ascendiendo para dar vuelta en una encrucijada de varios fascículos a nivel del lobulillo parietal inferior y después manda fibras tanto al giro frontal medio como al giro frontal, el giro frontal inferior, el giro frontal medio en el área ventral premotora. Entonces, si es un fascículo que va desde el lóbulo temporal, cruza por el lóbulo parietal y termina en el lóbulo frontal, las fibras de asociación largas conectan lóbulos. Si las cortas conectaban giros y circunvoluciones, las de asociación larga conectan lóbulos. ¿Y qué característica van a tener? Pues todas esas fibras tienen antes de su nombre distintivo el prefijo fascículo. Fascículo longitudinal superior, fascículo arqueado, fascículo inferior occipito frontal, fascículo uncinado, fascículo del cíngulo. Entonces, pues es muy sencillo recordarlas, ¿no? Que conectan lóbulos y tienen el prefijo fascículo. Ahora, pasamos a las comisurales. Comisurales, como su nombre lo dice, pues son las comisuras, ¿verdad? Y la principal comisura que tiene nuestro cerebro, pues es la del cuerpo calloso. Y el cuerpo calloso lo que se encarga es de conectar ambos hemisferios, ¿verdad? Para hacer una retroalimentación entre las funciones que tiene cada uno de ellos. El cuerpo calloso es la fibra comisural más grande que tenemos, está prácticamente en toda la distribución cerebral. Y es la única fibra comisural que realmente no se llama comisura de algo, pero es la más importante, por eso le pusimos cuerpo calloso, por eso le dimos esa distinción. Las otras comisuras, como la comisura blanca anterior, la comisura hipocampal o la comisura posterior, siempre van a tener el prefijo comisura y nuevamente sus funciones son conectar elementos funcionales de un hemisferio hacia el otro. Sencillo, las fibras comisurales. Y las fibras de proyección son esas fibras largas con funciones altamente especializadas que en realidad van a conectarse con vías muy especializadas. La más característica de todas es la córtico-espinal. La córtico-espinal que viene del área motora primaria, que se va haciendo, se va adelgazando para cruzar por la cápsula interna, por el pedúnculo cerebral, y que llega hasta la médula espinal, previa decusación en el bulbo raquídeo, y de la médula espinal va llegar hasta las astas anteriores y en las astas anteriores ya va a salir un nervio motor para emitir una función motora. Entonces, este es el principal ejemplo de una fibra de proyección.
Las dos que se conocen como fibras de proyección son la vía córtico-espinal y las radiaciones ópticas. Las radiaciones ópticas, algunos podrán decir, bueno, en mi libro de texto viene como una fibra de asociación porque conecta lóbulos, porque viene del lóbulo frontal, porque viene del lóbulo, porque pasa por el lóbulo temporal, pasa por el lóbulo parietal, pasa por el lóbulo occipital. Sí, sin duda. Y en algunos libros la van a encontrar así, pero es una función altamente especializada cuyo inicio ni siquiera se encuentra en el parénquima cerebral, sino en un nervio craneano. Entonces, se conoce de mejor o de manera más precisa como una fibra de proyección por estos motivos. Vamos revisándolas todas, fíjense, en todas las cortes que van a ver en esta plática vamos a tener estudios de resonancia magnética y estudios de disección de fibras blancas. Todos los estudios de disección de fibras blancas son hechos por los médicos residentes que trabajan conmigo, que han trabajado conmigo durante muchísimos años, algunos de ellos ya están en el R5, y están hechos en dos laboratorios, en el laboratorio del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y en el laboratorio que ahora tenemos en el Hospital Civil de Guadalajara. Entonces, vemos aquí un estudio de resonancia magnética, una reconstrucción de puras fibras CNU. Es un esqueleto que conecta únicamente giros y circunvoluciones, como lo ven ustedes aquí. Aquí apenas se quitó la corteza cerebral, en la disección se quitó la corteza y se ve solamente esta conexión. ¿Qué función tienen? La de la zona en donde se encuentren. Si ustedes se encuentran en una zona franca del lenguaje, pues van a tener o van a apoyar a ciertas funciones del lenguaje. Una zona donde hay muchísimas fibras en U es en el lóbulo parietal. El lóbulo parietal tiene muchísimas funciones mentales superiores, cálculo, ejecución, apoya también la integración del lenguaje. Entonces, pues estas son las famosas fibras de asociación cortas o fibras en U. Fíjense aquí, en esta disección, lo bonito es que dejamos, este es lo que se conoce, según Joshua Hill, como el lóbulo central, que es el área motora primaria y el área sensitiva primaria, y dejamos la corteza de estas dos áreas para que ustedes puedan ver la diferencia entre ya las fibras de asociación en U, las fibras cortas, que son las primeras que aparecen, y la corteza cerebral, ¿verdad?, que se quita a la hora de la disección y que obviamente es la capa más externa de nuestro parénquima cerebral. Ahora vamos a empezar con las de asociación larga. Vamos a empezar con los famosos fascículos. Y el principal fascículo, el que se tiene que aprender, o se tiene que aprender todos, pero uno de los que más cuestiones funcionales tiene y deben de conocerlo porque tiene ahí unas divisiones medio chistosas que les voy a enseñar, es este fascículo grandotote que vemos aquí, que es el fascículo longitudinal superior, ¿no? Entonces, el fascículo longitudinal superior va a tener más o menos la misma disposición que el fascículo arqueado. De hecho, en algunas determinaciones, el fascículo arqueado se conoce como la porción 4 del fascículo longitudinal superior. Entonces, la característica del fascículo longitudinal superior es que tiene una ruta perisilviana o periinsular, ¿no? Aquí se encontraría la cisura de Silvio. Este es lóbulo temporal, lóbulo frontal, lóbulo parietal. Esta es la ínsula, en donde ya se le quitó la corteza cerebral también a la ínsula. Entonces, esta ruta periinsular, que es principalmente dorsal, va a seguir el fascículo longitudinal superior, como lo vemos aquí. Y el fascículo longitudinal superior, si uno lo diseca, tiene que ser muy preciso y de hecho separar algunas fibras para poder abrirlo en las tres principales determinaciones anatómicas que existen de él. En realidad es una gran masa de tejido, como ustedes lo logran ver aquí, una gran masa de tejido de fibras. Pero ya cuando uno hace estudios funcionales, ya cuando uno hace mapeo en cirugía paciente despierto, ya cuando uno hace determinaciones de resonancia magnética con reconstrucción como este DTI o este tensor de difusión, pues se encuentra que son tres determinaciones distintas. La primera de todas, la que se encuentra más arriba, más dorsal, es el fascículo longitudinal superior en su porción número 1. Se le conoce como SLF1, the Superior Longitudinal Fasciculum Number 1. SLF1, y así todos. Este es el que menos conocemos, pero viene del lóbulo parietal, o comunica el lóbulo parietal, el lóbulo parietal superior, con el área motora suplementaria y premotora suplementaria. Y entonces se infiere que tiene funciones de coordinación y de integración motora. Les digo, este es altamente inespecífico, falta mucha investigación sobre él, es un fascículo muy pequeño, pero eso es lo que se conoce hasta ahora, por lo menos en consenso. Seguramente habrá algunos artículos que muestren algunos datos a los cuales les faltarán ensayos o estudios
más precisos, pero eso es lo que se conoce. Ahora, el fascículo longitudinal en su porción 2 es un fascículo que va principalmente dorsal. Es un fascículo que viene del lóbulo occipital al lóbulo parietal y se dirige por el giro frontal medio hacia el lóbulo frontal. Este fascículo longitudinal en su porción 2 tiene su principal función en el hemisferio no dominante, que la mayoría de las personas diestras, pues es el derecho. Y en ese hemisferio no dominante, este fascículo lo que tiene es ubicación visoespacial. A ver, les pongo un ejemplo. Un paciente tenía un tumor que estaba afectando el fascículo longitudinal en su porción 2 y su principal síntoma fue decir, doctor, yo tengo que poner unos post-its en el espejo de mi baño porque cuando me meto a bañar, me meto a bañar y solo me enjabono la mitad de mi cuerpo y no sé por qué. Y es porque tiene una heminegligencia corporal. El paciente sabe que, o sea, digo, ve que tiene sus dos partes del cuerpo, pero no las reconoce. Eso es una heminegligencia corporal. Y este fascículo, cuando se lesiona, ya que conecta áreas funcionales que se involucran en esta función de la ubicación visoespacial, como sería el lóbulo frontal y el lóbulo occipital y unas integraciones a nivel del parietal, cuando se lesiona puede generar heminegligencias espaciales. Y por último, el que está más abajo y el más superficial, que es el longitudinal en su porción 3, que tiene mucha función, pero ahora en el hemisferio dominante, el hemisferio izquierdo en la mayoría de las personas que son diestras, ¿no? Este fascículo tiene mucha función a nivel de articulación del lenguaje, procesos fonológicos articulatorios del lenguaje. Y tiene lógica, se encuentra conectando principales áreas del lenguaje. Fíjense bien, aquí lo tenemos en el corte coronal y vamos a empezar de afuera hacia adentro. Aquí están los ventrículos, que es lo más interno, y de afuera hacia adentro, longitudinal 3, que se encuentra principalmente en el opérculo frontal, en esta zona, pegadito, aquí está la ínsula, fíjense, esta es la fisura silviana, esta es la ínsula. En esta zona fascículo longitudinal 3, aspectos articulatorios del lenguaje, un poquito más arriba y más profundo, fascículo longitudinal 2, conectando el lóbulo parietal, el lóbulo occipital con el lóbulo frontal, más o menos en esta zona, aquí estaría el 3, aquí estaría el 2. En el hemisferio no dominante, ubicación visoespacial, y aquí los vemos juntos, ¿no? En una determinación de fibras vemos el longitudinal 2 y vemos el longitudinal 3 y el longitudinal 2 un poco más arriba. Y aquí los vemos todos juntos. Nuevamente ventrículos, el cuerpo calloso, aquí lo vemos en relación con los ventrículos. Vemos el opérculo frontal, que es la entrada hacia la zona de la ínsula. Esta es la fisura silviana. Y el más lateral y más basal, el longitudinal 3, articulación del lenguaje en el hemisferio dominante. Longitudinal 2, visoespacial en el hemisferio no dominante. Y longitudinal 1, ¿verdad? Aspectos de coordinación motora. Los vemos en otro corte ya todos metidos. Vemos cuerpo calloso, ¿verdad? Aquí. Y vemos longitudinal 3, longitudinal 2, longitudinal 1 y la disposición que se maneja con cada uno de ellos. Si nosotros los separamos a nivel de las fibras, vamos a observar el longitudinal 1 se encuentra por acá, este no está disecado, pero luego le va a seguir longitudinal 2, se fijan, conectando acá este lóbulo parietal y el lóbulo occipital con el lóbulo frontal, un poco más profundo y más superior, y más ventral y más superficial el longitudinal en su porción 3. Si lo coloreamos, pues se vería así. Ahora, vamos a pasar al fascículo arqueado. ¿Por qué? Porque se encuentra ahí, justo ahí, también en la ruta de longitudinal superior, en la ruta perisilviana, si ustedes se fijan. Nada más que este sí viene desde el temporal, en la porción más basal de los giros laterales del temporal. Tiene un giro caprichoso aquí por el lobulillo parietal inferior, como todos los demás, y ¡pum! Se va a ubicar tanto en el área o conocida como área de Broca, que hoy sabemos que pues, no es un área de lenguaje motor primario como se describía, y también con el área ventral premotora, en donde también encontramos muchas zonas de lenguaje motor. ¿Por qué lo escribo junto con los longitudinales superiores? Porque muchos textos, muchos artículos lo ponen como el longitudinal superior en su porción 4. Es el más profundo de todos. Si ustedes ya habíamos visto este corte, y aquí se encuentra, fíjense, el más profundo de todos. Lo vemos nuevamente, desde los giros temporales más basales, da vuelta, llega hacia el lóbulo frontal, y es el más profundo de todos.
¿Qué hace el fascículo arqueado? Pues ese todo el mundo sabe qué hace. Entonces, una función fonológica del lenguaje comunicando las áreas receptoras del lenguaje, que no solo se encuentran en el área de Wernicke, que se encuentran en el nivel de todo el lóbulo temporal, con las áreas efectoras o motoras del lenguaje, que como ya lo mencioné, se encuentran en el área de Broca, el área ventral premotora y algunas zonas circundantes a nivel del lóbulo frontal, en el giro frontal medio y el giro frontal inferior. Otra imagen de este mismo fascículo o de estos mismos fascículos, vemos esta disección en donde vemos corteza cerebral, vemos fibras en U, este es el giro frontal inferior, esta es la parte angularis, aquí se encuentra el área de Broca, aquí se encuentra el área ventral premotora, vemos cómo aparece ya una parte del fascículo longitudinal en su porción 2, está más superficial el fascículo longitudinal en su porción 3, fibras en U del opérculo, y si quitamos todo esto, podemos ver las porciones del fascículo arqueado, que en realidad se dividen en un dorsal y un ventral, pero en este momento no los voy a meter en esa encrucijada. Pero estas porciones del fascículo arqueado que hemos interrumpido aquí también con fibras de la corona radiada para que se haga una disección de fibras mucho más completa, donde se pueda conocer cada uno de los sistemas. Ahora, ¿por qué es muy importante conocer esto? ¿Por qué le llamamos anatomía neurooncológica? Porque podemos hacer esto con nuestros pacientes. Cuando nuestros pacientes tienen tumores cerebrales, lo que queremos no solamente es quitarle el tumor, es quitar al tumor y que el paciente siga con su vida perfectamente normal. De nada sirve decir, salir con el tumor en la mano y decir, el paciente ya no tiene tumor cerebral. Uno, porque hay que entender que estos tumores siempre recidivan, siempre recidivan. Esa es una de las grandes investigaciones que de hecho se están llevando a cabo y que llevan a cabo la gente que organiza Mission Brain. Un saludo a Paola Mead, por cierto. Sobre cómo evitar que estos tumores vuelvan a crecer, pero vuelven a crecer siempre. Entonces, si bien la resección máxima es importante, la resección máxima segura es el gold standard. Eso es lo que se tiene que hacer. De nada sirve que el paciente salga con déficit. Entonces, nosotros utilizamos estimuladores eléctricos en donde pasamos una corriente de voltaje, ya sea monopolar o bipolar, y simulamos una lesión cuando estamos cerca de una zona funcional. Obviamente que hay un neuropsicólogo, el paciente está viendo una pantalla, se le están haciendo unas pruebas para que el paciente nos diga en retroalimentación en tiempo real dónde se encuentran tanto sus áreas de corteza como sus áreas de subcorteza o las fibras blancas y así evitar lesionarlas. Esa es la clave, por eso es bien importante conocerlas. Y vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, este es un paciente, tiene 36 años de edad, es un albañil, tiene alguna disfasia, tiene hemiparesia y tiene un tumor grandote que se encuentra separando muy cerca ahí del área motora. Aquí está el área de la mano en una resonancia magnética funcional. Aquí están las fibras motoras, pero también tenemos una afección franca de cálculo, semántica, lectura, nominación y lo más importante, porque esta plática es de fibras blancas, fíjense cómo el complejo del fascículo longitudinal junto con el fascículo arqueado se encuentra en la porción más profunda del tumor. Aquí está. Cuando yo estoy operando en esta zona, si yo me paso y interrumpo esto, el paciente sale sin hablar y sin hablar de manera definitiva, no se va a recuperar. Entonces, es muy importante que yo trabaje con este paciente, conozca la anatomía y aplique estas técnicas, ¿no? Esto es una cuchara. Esto es un pescado, una correa, una... Muy bien, no te preocupes. Para En este caso, lo que se está haciendo es mapeando la corteza cerebral. Empezamos con lo más externo. Una vez que determinamos cuáles son las áreas funcionales en la corteza cerebral, podemos pasar a mapear ya el fascículo longitudinal superior y el fascículo arqueado, como se los había yo mencionado. El paciente está despierto, no siente ningún dolor, está la neuroanestesióloga, que en este caso es la doctora Regina Rodríguez, y la neuropsicóloga, que es la doctora Miriam Jiménez, que trabajan conmigo en equipo, haciendo las pruebas, manteniéndolo despierto. ¿Este? un abrigo, Muy bien. A nivel del ¿Este? SLF3. un sombrero, Sí. ¿Este? un peluche, Sí. un arroz, ¿Un qué? agua, Ahí ya. Entonces encontramos muchas alteraciones ya de articulación y de producción, de fonación del lenguaje, por lo cual sabemos que ya estamos muy cerca del fascículo. ¿Qué pasa? Pues este es nuestro mapeo cortical, ¿verdad? El área motora, las áreas del lenguaje, el lóbulo temporal y parietal. Y aquí abajo sabemos que se encuentra nuestra zona de fascículos y aquí paramos la resección. Oye, pero ¿te quedó tumor? Sí, a lo mejor sí, me quedó cerca de un 5 o 6% de tumor a nivel de la volumetría, que ahorita vamos a ver. Muy bien.
Aquí está ya la resonancia magnética de control, pero podemos observar cómo realmente estábamos al margen del fascículo y este paciente ya con la zona de resección se va a casa completamente normal. Ya veremos según lo que salga en su diagnóstico patológico y molecular, cómo lo vamos a tratar, si le vamos a dar quimioterapia, radioterapia, si tenemos que volverlo a operar. Pero lo más importante es que este paciente sigue trabajando, que este paciente tiene una vida completamente normal y que evidentemente buscamos no solo vida, sino calidad de vida. Y aquí tenemos al paciente cuando vino a su cita de retiro de puntos, ¿no? Si ustedes notan, sí tiene algo de debilidad en la mano, pero es bastante esperado. Esto lo recuperó a los meses y vemos pues una gran resección de la lesión y prácticamente lo que nos quedó es lo que está en el área motora, pegado ahí al área motora, que tampoco quisimos dejar al paciente sin moverse sabiendo que pues, es un paciente albañil. Se dedica a trabajar con sus manos. Este otro paciente es un paciente con una lesión insular, ¿verdad? Es un glioma insular. Aquí se encuentran las áreas principalmente del lenguaje. Estas lesiones son muy divertidas, pero son retadoras porque se encuentran las ramas de la cerebral media y en la lesión. Pero lo que yo quiero compartirles es pues, el mapeo del lenguaje de este paciente justo a nivel del fascículo longitudinal 3 y al nivel también más profundo del fascículo arqueado, ¿no? ¿Esto es? Ajá, esto es una vaca, esto es una serpiente, esto es un barco, esto es un caballo, esto es un crucero, Mi Sartre. esto es una bota, Y ahora bien. esto fue El resto ahí. Ok, seguimos. Ajá. Esto es un calcetín. Entonces, ustedes pueden observar los arrestos de lenguaje que tiene, o sea, cuando se para completamente el lenguaje, que eso es muy importante, y también cuando tocamos los fascículos, que es cuando el paciente tiene alteraciones de articulación del lenguaje. Aquí tenemos las zonas de resección del paciente, nuevamente, en este paciente no era todo esto área funcional cortical, es una resección subtotal, este paciente es un paciente joven, activo, trabajador, es un glioma bajo grado, que tiene realmente un patrón molecular adecuado y unas ramas de la arteria cerebral media M2, las ramas insulares que hay que ir respetando durante la resección del mismo. Ahora, ¿qué sigue? El fascículo longitudinal occipito frontal. Perdón, no longitudinal, el fascículo occipito frontal inferior, el IFOF. Se conoce como IFOF por sus siglas en inglés, pero es el fascículo inferior occipito frontal. Este es bien sencillo, se llama occipito frontal. ¿De dónde a dónde va? Bueno, pues inicia en el lóbulo frontal, a nivel del giro frontal inferior, de la porción basal del lóbulo frontal, se adelgaza, estas fibras son gruesas, se adelgaza y va a llegar o se va a abrir nuevamente para tomar principalmente el lóbulo occipital, pero también va a cruzar por esta zona por donde cruzan todos los fascículos a nivel del lobulillo parietal inferior. Aquí lo vemos en una determinación de DTI, en una resonancia magnética, un paciente real. Vemos como tenemos una porción amplia a nivel del lóbulo frontal. Esta se adelgaza para pasar por la parte más basal de la ínsula, por el apex insularis, y luego se va a abrir para llegar principalmente al lóbulo occipital, pero también para pasar un poco por el lóbulo lobulillo parietal inferior. Vemos los demás fascículos que habíamos visto, el complejo longitudinal superior. Otra determinación, lo vemos nuevamente aquí abierto, se cierra, se vuelve a abrir y a nivel del corte coronario, un encéfalo, este sería el ventrículo, estamos en la parte del ventrículo lateral y se encuentra más o menos en esta zona. Por acá más profundo se van a encontrar las radiaciones ópticas que también vamos a observar. Pero es la determinación de este fascículo. Y este es un fascículo también de lenguaje. Pero si bien los fascículos que se encontraban perisilvianos en la porción dorsal, o sea, aquí arriba, son fascículos principalmente fonológicos, este es un fascículo meramente semántico, es un fascículo de lenguaje completamente semántico. ¿Por qué es importante saber esto? Porque se trata y se mapea con pruebas completamente distintas, ¿no? Aquí hay que hacer pruebas en donde tengamos que evidenciar también las cuestiones semánticas y las parafasias no verbales o las parafasias semánticas que puede tener el paciente. Vemos una disección de fibras, ¿verdad? Esto es frontal, esto es occipital, aquí se encuentra la zona de la ínsula que ha sido disecada y vemos cómo, aunque esté interrumpido aquí en esta zona en donde se adelgaza el fascículo, vemos cómo está el lóbulo frontal, el fascículo se encuentra por debajo de las fibras del lóbulo frontal, se adelgaza para volverse a abrir, muy bonito, para llegar principalmente al lóbulo occipital, al lóbulo parietal, pasando por esta encrucijada del lobulillo parietal inferior. Aquí lo tenemos coloreado
Y lo vemos nuevamente en la descripción que les había mencionado en la diapositiva previa y lo coloreamos aquí. Entonces, es otro fascículo que hay que tener en cuenta, el IFOF. Es un fascículo grandote, es un fascículo altamente funcional. Y si se fijan, este va a aparecer cuando mapeemos las porciones basales del lóbulo frontal y cuando mapeemos el lóbulo temporal más profundo, ¿vale? Y vemos algunos ejemplos. Sabemos, bueno, lóbulo temporal, ok, ¿por dónde va a cruzar el IFOF? Por acá. Esta es una paciente joven, 15 años, crisis focales, tiene esta lesión aquí que hay que quitarle a la paciente. Fíjense cómo se ve esta lesión así, rarona, apenas se alcanza a observar. Bueno, pues la paciente igual se mapea después. Ese es un champiñón. Muy bien. Este es un rinoceronte. Ujú. Este es una cuchara. Este es un desarmador. Y este es el clásico ejemplo de un mapeo negativo. En este caso, la paciente no hizo absolutamente ningún déficit durante el mapeo. Logramos resecar todo lo que queríamos resecar de la lesión y como ustedes se fijan, pues está completamente resecada de manera adecuada. La paciente se encuentra muy, muy bien. Y podemos observar aquí en nuestra determinación de DTI en el estudio postquirúrgico, pues lo cerca que estábamos de la zona del IFOF, ¿sale? Y el lóbulo frontal se adelgaza, el lóbulo occipital. Y acá también se encuentran las radiaciones ópticas, zona del IFOF y radiaciones ópticas, y lo cerca que también estuvimos de este fascículo, que es el fascículo arqueado, que aquí se encontraba, ¿no? Entonces, pudimos hacer una cirugía muy extensa con la paciente, hacer una resección bastante adecuada, y que la paciente saliera sin ningún déficit. Es otro paciente, es una lesión que se encuentra ahí en la unión del giro occipital, del lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Es una lesión profunda. Este paciente, si bien es una lesión extrínseca, es un cavernoma, quisimos despertar, que es un paciente médico, él fue interno de nosotros y por lo tanto queríamos cuidar mucho el lenguaje. Sí, Es una pala. muy bien. Este es un acordeón. Ok, en una parafasia. No lo es. Abre tus ojos. Este es un pescado. Muy bien. Entonces, este paciente tuvo realmente una alteración semántica. De hecho, no es la principal prueba para ver alteraciones semánticas, estábamos buscando otras cosas en ese momento, pero confundir un instrumento musical, que ya sabe él que es un instrumento musical, o sea, cambiarle el nombre, para nosotros identificar, o sea, es un foco rojo, identificarlo, es una alteración y hay que cuidar esa zona. Afortunadamente, con este paciente también nos fue bastante bien. Ahora, ¿qué otros fascículos vamos a revisar? Bueno, pues hay que mencionar el fascículo uncinado, que es un fascículo que se encuentra comunicando la porción de los giros orbitarios frontales con la porción del lóbulo temporal medial en la porción más rostral o más con el polo temporal. Y este es un fascículo principalmente límbico, conecta áreas de función de comportamiento a nivel del lóbulo frontal con áreas de función de memoria y función de emociones o límbicas a nivel del lóbulo temporal. Entonces, si nosotros podemos ya hacer nuestra disección completa de todos los fascículos que hemos visto, podemos observar aquí el fascículo longitudinal superior en su porción 2, fascículo longitudinal superior en su porción 3, fascículo arqueado, fascículo inferior occipito frontal y fascículo uncinado, comunicando lóbulo frontal, la porción orbitaria y la porción más basal, con la porción más rostral del lóbulo temporal. Y aquí lo vemos ya con nombres y datos. Y vemos la determinación de otro fascículo, que es el fascículo longitudinal inferior. Este es el último fascículo que vamos a observar de este tipo. Y el fascículo longitudinal inferior va a correr desde el polo temporal hasta el polo occipital. Y una de sus principales funciones es la de ubicar las caras amigas o las caras conocidas. De ahí que cuando se lesiona este fascículo, los pacientes pueden tener prosopagnosia, o sea, pueden ver a la persona, pero no ubicarla como un rostro familiar a pesar de que la conozcan. Ahora, terminamos con las vías de fascículos y ahora nos vamos a ir a las fibras de proyección. Y vamos a ver la vía visual. La vía visual o la vía genículo-calcarina, como ustedes ven aquí en estas fibras blancas, es una vía que va a correr desde el nervio óptico. Viene el estímulo a nivel de la retina pues, se conecta en el disco óptico se forma el nervio óptico entra al cráneo por la base del cráneo, por el foramen óptico, llega a nivel del quiasma, en donde se junta con el óptico del otro lado, y de ahí del quiasma va a salir algo que se conoce como tracto óptico, y del tracto óptico va a llegar al cuerpo geniculado lateral a nivel del metatálamo, y de ahí del cuerpo geniculado lateral va a generar estas proyecciones. Una proyección anterior que constituye la pared superior y lateral del asta temporal del ventrículo lateral, pues está en el lóbulo temporal. Esto es hipocampo.
Entonces, esta protege o cuida al hipocampo. De ahí que cuando vayamos a trabajar con amígdala hipocampectomía en cirugía de epilepsia, el paciente puede salir con un déficit visual si no cuidamos esta anatomía. Entonces, tiene una porción anterior, luego tiene una porción superior que va principalmente a las áreas visuales terciarias y hacia las áreas visuales secundarias, y una porción inferior que también discurre ahí a las áreas visuales, y todo se junta a nivel de la fisura calcarina, el área 17 de Brodmann, el lóbulo occipital, que es el área visual primaria. Entonces, estas vías ópticas se abren después del metatálamo, una va para adelante, una va por abajo, otra va por arriba, se divide en tres, y hay que estudiarlas adecuadamente, las disecciones de fibras. Aquí vemos el trayecto, es nervio óptico, quiasma óptico, tracto óptico, aquí está el cuerpo geniculado lateral, este es el metatálamo, este es el mesencéfalo, fíjense la sustancia negra, el acueducto, el metatálamo, y luego vienen unas fibras que se van hacia adelante, el asa de Meyer, famosa, hay unas fibras que continúan por debajo y hay unas fibras que continúan por arriba. Evidentemente el cerebro está volteado de panza, digámoslo así, esta es la pancita del cerebro, la cara basal del encéfalo. Entonces nos van por debajo, nos van por arriba y todas rodeando el área visual primaria, que es la fisura calcarina. De ahí que si nosotros trabajamos muy cerca de ellas, que están en íntima relación con el ventrículo, podemos hacer que el paciente salga con una hemianopsia. Y dependiendo del caso, que hay que individualizar el caso, para algunos pacientes cuyo trabajo, por ejemplo, es ser choferes de tráiler o es trabajar con maquinaria pesada, no ver la mitad de su campo visual es tremendamente riesgoso. Entonces, pues hay que cuidarlo. Y si nosotros aquí tenemos una disección por partes, esto que se ve aquí es el hipocampo, por lo tanto esto es ventrículo lateral, entonces aquí vamos a tener la porción de las radiaciones ópticas anteriores, y aquí también ven, fíjense lo que tenemos aquí, este fascículo que viene desde el lóbulo frontal, que luego se hace delgadito y luego se abre, es el IFOF. Entonces tenemos un fascículo en varias partes, y esta es la comisura blanca anterior. Aquí ya las comunicamos, radiaciones superiores, radiaciones inferiores, radiaciones anteriores, cortado aquí el IFOF para que vean la relación, esto debería continuar así, ¿verdad? Y la comisura blanca anterior. Y nuestra relación entre las radiaciones ópticas y el IFOF, que es el fascículo inferior occipito frontal, con el ventrículo es el más profundo son las radiaciones ópticas y el más superficial es el IFOF. Esto va a formar parte de algo que le conocemos como estratum sagital. Pero entonces, si nosotros estamos operando aquí y de repente sale líquido cefalorraquídeo, significa que el paciente va a salir con una alteración semántica del lenguaje y con una alteración de campo visual. Imagínense nada más qué catástrofe. A veces pasa, o sea, todos los cirujanos que hacemos esto tenemos un índice de falla, eso es una realidad. Pero lo importante es hacer lo máximo para evitar esa falla, ¿no? Vemos el estudio de un paciente, nos hicimos el mapeo de vías visuales, vemos un tumor grandote que se encuentra justo en esta zona donde van a venir las radiaciones ópticas, tanto anteriores como las radiaciones ópticas basales y dorsales, ¿verdad? Vemos la determinación del DTI, aquí está el nervio óptico, tracto óptico, geniculado lateral, las radiaciones, cómo se encuentra el tumor metido entre estas radiaciones. Y este paciente es un paciente que es agricultor y maneja maquinaria pesada. No sabe hacer otra cosa más que eso. Es un paciente que tiene incluso un coeficiente intelectual bajo, que el coeficiente intelectual no lo es todo, dicho sea de paso, pero es un paciente que no estudió, que no... Vaya, si nosotros le quitamos su fuente primaria de trabajo, lo vamos a arruinar. Entonces, analizamos el caso y nos dijimos que era importante cuidar estas radiaciones, incluso si dejamos un poquito de tumor. Vemos cómo el paciente ya tiene una déficit, una cuadrantanopsia superior contralateral a la lesión. Quiere decir que el tumor ya se comió completamente el asa de Meyer, las radiaciones ópticas anteriores. Entonces, hay que evitar que se vaya también este campo visual para atrás. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Dónde? En el coche. ¿Ya vio? Debajo del coche, ajá. ¿Ya vio? Lucecitas. ¿Lucecitas, viste? Luces abajo del coche. Ok. Vamos a hielo. Subimos a 6. ¿Dónde? Debajo del... Y lo lindo de este mapeo, del mapeo de vías visuales, es que es un mapeo positivo. Lo que hacemos cuando estamos cerca de la vía visual es que el paciente ve luces, ve foquitos. Es distinto al mapeo del lenguaje, que el mapeo del lenguaje es un mapeo negativo, o sea, el paciente deja de hablar. Entonces, principalmente los haces de proyección, como la vía visual y la vía corticoespinal, van a dar mapeos positivos, ¿no? O sea, van a hacer esa función. Y aquí lo que tenemos, pues es como respetamos, sí aumentó un poco la cuadrantanopsia, sin duda alguna, le quitamos toda esta zona, pero respetamos la porción posterior de la vía visual y el paciente queda con el mismo déficit que tenía
¿verdad? Ese ya no iba a mejorar, ya ese el tumor se lo había comido, pero sin aumentar pues el déficit y pudo seguir trabajando durante mucho tiempo. Es un paciente que se operó en el Instituto Nacional cuando yo estaba de fellow. El paciente pues, actualmente progresó y tuvo una mala evolución por las características del tumor, pero tuvo una muy buena calidad de vida. Por último, vamos a ver la vía corticoespinal. Fíjense, la vía corticoespinal pues, es la que se encarga del movimiento. Esa viene del área motora primaria, con conexiones obviamente a las áreas motoras secundarias, la premotora, la motora suplementaria. Esta va a estar muy, muy abierta a nivel de la corteza y se va a ir cerrando, cerrando, cerrando para pasar por el brazo posterior de la cápsula interna, luego por el pedúnculo cerebral, luego para llegar. Aquí estamos a nivel, fíjense, del pedúnculo cerebral, este es el mesencéfalo, el Miki, el pedúnculo cerebral, luego va a bajar hasta el bulbo raquídeo, en donde se va a decusar, se va a ir para el otro lado, y después hasta la médula espinal, a donde tenga que llegar. Por ejemplo, en este tipo de tumores, en donde abre completamente la vía corticoespinal, ¿no? O que se encuentran completamente envueltos en esta vía motora, y obviamente pues, el paciente tiene que seguir haciendo sus funciones. De hecho, hay varios estudios que dicen que cuando el paciente pierde funciones motoras, su índice de sobrevida, a pesar de haberle quitado toda la lesión, baja. O sea, los pacientes que salen mal de la cirugía con cuestiones funcionales permanentes no se van a recuperar igual. Y a pesar de quitarles todo, y a pesar de darles todo el tratamiento, van a vivir mucho menos que aquellos pacientes que uno hizo toda la resección, o que hizo una resección a lo mejor un 5% menor, pero cuidando su calidad de vida. Podemos observar entonces, aquí esta es una disección, fíjense, ya quitamos todo el hemisferio, estamos en la porción más profunda, y lo que podemos observar aquí es la cápsula interna. Y en la cápsula interna vemos aquí el brazo posterior, estas son puras vías motoras, puras vías piramidales. Vemos cómo pasa, este es el nervio óptico, tracto óptico geniculado lateral, y medial al cuerpo geniculado, al tracto óptico va a pasar también estas fibras descendentes de la cápsula interna. Este es el pedúnculo cerebral a nivel del mesencéfalo, y de aquí va a bajar por todo el tallo cerebral, se decusa en el bulbo, y nos vamos para la médula espinal, ¿no? Ahora, vamos a ver este caso, ¿no? Este caso es un mapeo subcortical de la vía motora. Esta es una paciente que nos mandaron de otro hospital en donde la operaron previamente. La operaron sin mapear, sin nada, a lo mejor les llegó de urgencia y el tumor le volvió a salir. La paciente, ¿qué es lo más importante? Que la paciente de su primera cirugía perdió completamente la fuerza de la mano, no mueve la mano, pero mueve la pierna, la paciente camina y es independiente. Si nosotros sacamos de cirugía a esta paciente sin mover la pierna, le vamos a quitar toda independencia. Y eso es algo que la paciente nos pidió, nos dijo, yo lo que quiero es seguirme moviendo, porque a pesar de que ya no muevo mi mano, pues ya me adapté con la otra, pero puedo ir al súper, puedo ir a hacer mis compras, puedo hacer lo que quiera, no necesito de nadie. Entonces, si ustedes se fijan, pues aquí viene la vía piramidal, aquí viene la vía corticoespinal. Entonces, pues hay que tener muchísimo cuidado con esta zona. Vean nada más cómo se encuentra bien cercana ahí la vía corticoespinal. Si nosotros interrumpimos esta vía, la paciente queda sin mover la mitad del cuerpo completita y ahora sí se le va la independencia. Entonces, pues en esta cirugía ubicamos obviamente la lesión con ultrasonido, que es algo que hacemos rutinariamente, y se está haciendo la resección de la cirugía con un mapeo monopolar en donde yo tengo el estimulador en la punta de mi aspirador y aparte lo verifico con otro estimulador. Y encontramos la vía corticoespinal, la encontramos por acá, la protegemos para no tocarla y continuamos con la resección del tumor que es este. Y este video me encanta para poder mostrarle a la gente cómo pues, los fascículos se ven muy bonitos o las fibras blancas se ven muy bonitas en el estudio de imagen, pero en el cerebro no se ve nada. O sea, tienes que tener este mapeo para poder darte cuenta dónde está todo, porque no se va a ver pintadito de colores como se ve en los estudios o en los libros, y el daño del paciente puede ser importante. Y este es postquirúrgico, de hecho con ahí hicimos una resección supramáxima. Fíjense nada más, la lesión está completamente retirada de la paciente y lo más importante de todo, la paciente camina. La paciente salió con un déficit motor importante también de la pierna, es un déficit transitorio por trabajar muy cerca del área motora o del fascículo motor. Esto pasa de manera muy frecuente. La paciente al mes y medio estaba caminando como antes de su cirugía. Y bueno, pues el objetivo de esta plática es no que ustedes aprendan todo, es demasiada información para ver en una hora, de hecho es menos de una hora para dar
espacio a preguntas, pero que sí tengan la inquietud de ir a leerlo. Nos faltó toda la cara medial de fascículos, nos faltaron muchísimas cosas, pero que esto les dé a ustedes la inquietud de saberlo. Viene muy poco en los textos, enseña muy poco la sustancia blanca. Parece que todo el mundo se queda en las áreas de Brodmann y listo, ahí quedó. Pero es bien importante saberlas. La lesión de estas es irreversible, entonces todo el mundo debe conocerlas y si tienen ustedes inquietud en ser neurocirujanos, es mandatorio. Entonces, que ustedes puedan ver esto y transformarlo en esto, en su mente, es el objetivo de esta plática, o sea, que vayan, lo lean, cualquier duda que ustedes puedan tener, sin duda alguna pueden preguntarlo con sus profesores o pueden comunicarse conmigo a cualquiera de mis redes sociales, en donde la verdad me tardo un montón en contestar a veces, pero sí contesto y si no, insístanme, yo con mucho gusto de apoyarles. Y bueno, esta es la imagen del laboratorio de neuroanatomía y habilidades neuroquirúrgicas. Es un laboratorio que yo orgullosamente pues formo parte, dirijo. Es el laboratorio de mi hospital, Hospital Civil de Guadalajara, y en México no tenemos algo así. Esto es algo muy frecuente en Estados Unidos, en México no la deben, afortunadamente acá en el hospital ya lo tenemos. Es un microscopio equipado, un laboratorio equipado con microscopios, con aspiradores, con todo para poder hacer las disecciones que ustedes observaron ahí y poder entrenar antes en el laboratorio, y darnos cuenta de cómo está todo para después poder ir a quirófano y no lesionar a nuestros pacientes. Le agradezco muchísimo por la atención y bueno, pues quedo atento para las preguntas que todos ustedes tengan. Muchísimas gracias, doctor Santiago, por esta plática tan interesante. Sí, llegaron algunas preguntas y vamos a comenzar. Dice así la primera. ¿Cómo afecta clínicamente quitar el cuerpo calloso como en los casos de los epilépticos? Bueno, eso depende del segmento del cuerpo calloso que tú estés quitando. Entre más adelante estés del cuerpo calloso, menos te va a afectar. O sea, las callosotomías de las epilepsias normalmente son callosotomías anteriores. Pero lo que puede suceder en la desconexión del cuerpo calloso, que les digo, realmente es entre más atrás te vayas del cuerpo calloso, es síndrome de desconexión. El paciente deja de tener una coordinación adecuada entre sus dos lados del cuerpo en varias funciones. No se pueden abotonar, por ejemplo, con un lado del cuerpo. Tienen síndromes, se conocen como síndromes de desconexión, que no es una negligencia, eso es distinto, pero se comportan parecido. Pero ese es el problema, ¿no?, del cuerpo calloso. Los síndromes de desconexión principalmente. Muchas gracias. Dice así la siguiente pregunta. ¿Dónde recomienda rotar para hacer un curso de disección cadavérica? Ok, bueno. Fíjense que ahorita los cursos de disección cadavérica están siendo cada vez más difíciles en México. La legislación, desgraciadamente, nos está cerrando mucho las puertas para obtener piezas anatómicas. En este momento, los cursos que se están ofreciendo son muy pocos. Hay que buscarlos. Hay uno en el Instituto Nacional de Cancerología, hay otro también que se hace o que se pretende hacer en el Politécnico Nacional. Acá en el civil tenemos algunos especímenes de cerebro, pero los estamos reservando como son tan pocos, los estamos reservando para el trabajo de nuestro residencia y nuestro trabajo de investigación, y la idea es, estamos trabajando con la legislación para poder obtener especímenes sin ningún problema y tenerlos acá en Guadalajara. En cuanto tengamos eso abierto, pues ¿dónde pueden rotar? En este laboratorio que tenemos nosotros, porque tienen todos los elementos para hacer una disección padre. Si me dicen dónde van a tener ahorita los mejores especímenes y la libertad para hacerlo libremente, yo creo que los cursos en Estados Unidos actualmente, porque ahí no tienen bloqueos de legislación. Y eso realmente a nosotros sí nos está generando mucho problema. Hay una ley de desaparecidos que es muy presente en el país, que no permite de repente tomar el cerebro de una persona a pesar de que sea donado. Es complicado. Pero bueno, están estos laboratorios, pero ahorita si se tienen los recursos, tienen el impulso, donde más libremente van a poder hacerlo, donde hay más especímenes y nos queda más cerca, pues es Estados Unidos. Muchas gracias. Dice así la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales beneficios de una cirugía de tumor cerebral en un paciente despierto?
Ok, el beneficio es resección máxima segura. A este paciente le vas a quitar la mayor cantidad de tumor con el menor índice de déficit. Esa es la clave. Ese es el beneficio. O sea, si yo lo opero dormido, no voy a saber en tiempo real dónde están las cosas, porque a pesar de que la anatomía pues, es clara, cada paciente es distinto. Y estamos hablando de milímetros de diferencia entre hablar y no hablar, entre moverse y no moverse. Entonces, con un paciente despierto, yo estoy seguro cuando salí de la cirugía que si le quité el 110%, excelente, pero que si le quité el 70% fue porque no lo iba a dejar completamente incapacitado. Entonces, el objetivo es resección máxima segura y ese es el beneficio. Muchas gracias, doctor. Dice así la siguiente pregunta. Durante los crecimientos tumorales, ¿el tejido neuronal funcional solo se desplaza o existe una pérdida del mismo? A y B son correctas. Hay casos en los cuales el tejido, que son la mayoría a nivel de subcorteza, a nivel de fascículos, la mayoría de las veces se desplaza, pero también hay tumores muy agresivos, muy infiltrativos que se comen el tejido funcional y entonces sí, esos pacientes pues no van a recuperar la función. Pueden pasar los dos casos, todo depende de las características del tumor, de su patrón molecular. Muchas gracias, doctor. Dice así la siguiente pregunta. Buen día, doctor. ¿Qué fuentes recomienda para poder estudiar más a fondo las fibras blancas, libros o artículos? Ok. Más a fondo, hay que irse a los artículos, ¿vale? Hay que irse a los artículos de fibras blancas, hay que leer los artículos publicados por Guillermo Rivas, hay que leer los artículos publicados, también ahí el profesor Dufo tiene algunos artículos de disección de fibras, hay que ir hay unos artículos muy buenos en el Journal of Neurosurgery de Kanyak Murlu, en donde tiene también mucho de fibras. Busquen la fibra y búsquenla por artículos y hay muchísimos estudios de disección en laboratorio que se pueden observar. Y ahí van a encontrar lo más actual. La verdad es que los libros de neuroanatomía como tal vienen muy limitados y más aún los libros de anatomía general. Pero bueno, pues ahora todo el mundo podemos buscar artículos, acceder a ellos de manera fácil. No les puedo decir cómo, pero hay formas. Y yo les recomendaría que lo buscaran así y que empezaran por leer esos autores. Empezaron a leer, por ejemplo, los artículos de Rivas. Y bueno, pues ya cuando estén bien duros en eso, pues empiezan a leer el Roton, que es una biblia en neurocirugía. Muchas gracias, doctor. Creo que todos intuimos esa respuesta del final. Dice así otra pregunta. Doctor, ¿cuál es el tipo de tumor más difícil de remover, tanto por ubicación como por patología? Probablemente en dificultad técnica, que no lo tratamos aquí en la plática, pero los tumores que involucren los tumores invasivos de la base del cráneo, los tumores que se meten al seno cavernoso, por ejemplo, esos tumores, tu problema ya no va a ser tanto la cuestión funcional de fibras y áreas corticales, sino de nervios craneales y de vasos sanguíneos. Si a mí me preguntas cuál es el tumor más difícil de tratar en intrínsecos, como los que se presentaron aquí, yo creo que es el tumor de la ínsula, ¿no? Los gliomas insulares, puesto que no solo tienes que cuidar todo el aspecto funcional, sino tienes que trabajar entre las ventanas que te dejan las arterias de la cerebral media para no lastimar al paciente y tienes que ser muy preciso con tu plano de profundidad, porque si te vas todavía más profundo puedes lesionar no solo la cápsula interna, pues, sino las lentículas estriadas y que el paciente salga también con un déficit importante. Entonces eso sería para mí. Muchas gracias. Y tenemos una última pregunta. Dice así, doctor, ¿los tumores en el área frontal tienen repercusiones en personalidad incluso después de removerse? Sí. Todo depende de cómo cuides esa área frontal y de cómo se esté comportando ese tumor, pero sí, sin duda alguna que lo tienen. Pero la mayoría mejoran, ¿eh? O sea, casi siempre, si uno es cuidadoso, si uno hace bien su trabajo, el paciente va a tender a la mejoría. El tumor le está generando más problemas que el quitárselo, ¿no? Evidentemente va a haber algunas zonas donde puedan quedar alteraciones de personalidad que también pueden ser tratadas de vía medicamentosa, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y bueno, esa fue la última pregunta. Y claro que le queremos dar muchas gracias por disponer de su tiempo
de su domingo en la mañana con Fórmula 1 para platicarnos un poquito de lo que usted sabe, que creo que fue muy, muy interesante, muy relevante para todos nosotros. Le damos las gracias de parte del equipo de Mission Brain y también le damos las gracias y con mucho cariño de parte de la doctora Paola Mir, que le manda pues un abrazo desde Florida. Gracias por acompañarnos hoy. No, de que con gusto, de nada. Un abrazo a todos.